Buenas, docente. En esta oportunidad nos ha tocado exponer la tarea académica que es consecutivo a la académica tarea 1 y en esta oportunidad es la tarea académica 2. El tema de esta exposición es la interpretación jurídica y criterios de interpretación. Voy a empezar a compartir pantalla. Bueno, nuestros integrantes está compuesto por tres, en su persona, en mi persona, Cubas Anderson. Bueno, comienzo. Con el contexto de interpretación vamos a hablar varios conceptos. En nuestra sociedad vivimos en un estado de derecho, pero este estado de derecho se ve vulnerado por las distintas interpretaciones de la ley. El derecho regula la vida en la sociedad, aplicándose a los hechos producidos o derivados de las relaciones intersubjetivas con trascendencia jurídica. Esta regulación está realizada a través de la aplicación del conjunto de normas jurídicas que constituyen el derecho objetivo y positivo. La aplicación del derecho debe consistir entonces en la culminación en un proceso lógico, mental, que se da desde una regla general hasta la adopción de una decisión particular. La aplicación de la norma jurídica se caracteriza de este modo como manifestación en relación a la descripción del hecho al cual habrá de ser aplicado. Surge entonces la necesidad de sumir adecuadamente este último dentro de aquel. Lo que se consigue a través de la interpretación que vamos a hablar. Las normas jurídicas en las que el derecho vigente se encuentra plasmado se expresa mediante el lenguaje, pero al prescribir. Aquí la palabra interpretación proviene del latín interpretatio y a esta a su vez del verbo interpretor, que significa servir de intermediario, venir en ayuda de algo consecutivo. En un sentido general, interpretar significa explicar, esclarecer y por ende descifrar el sentido de alguna cosa. La interpretación jurídica, en su palabra, es una actividad que consiste en establecer un significado o alcance de las normas jurídicas y de los estándares que es posible encontrar en todo ordenamiento jurídico. Y que no son normas, como por ejemplo, que ya hemos visto en la clase pasada, los principios generales del derecho. Como teorías tenemos a varios autores compuestos por sus diferentes libros. En el marco teórico de la interpretación, para Guillermo Caballena de Torres nos dice que la interpretación jurídica por excelencia es la que pretende descubrir para sí mismo, valga el significado, comprender o para los demás revelar el verdadero pensamiento del legislador o explicar el sentido de una disposición. Para José Bayard, Palazzi nos refresca diciendo que no de todo modo la paradoja interpretativa en cuanto a vinculación lógica subsiste y a su existido siempre es de presumir o que permanezca, así que también mientras el derecho pause. Por otro lado, Miguel Reale nos cita, dime cómo conceptúas el derecho y te diré cómo interpretas. Esto significa que la interpretación implica una concepción sobre el derecho dentro de sí misma, que no es positiva, sino filosófica. La interpretación en sentido amplio es buscar el sentido de la norma para poder aplicarla. Para Rubio, nos interpreta que los criterios de interpretación jurídica nos ayudan a entender que el resultado de una buena interpretación es ver cómo una norma puede usar tal efecto en una pequeña simplificación, con tan solo pocas palabras bien estructuradas. En los antecedentes, en este comienzo de la interpretación va a ir en un lapso que vamos a ir rescatando los temas que en el derecho puede darnos a través de su historia, la interpretación. Vínculo de costumbre, legados, ejecución de leyes, métodos en la forma que se accionó, etc.
Comenzamos con el derecho romano. Ahí que la interpretación jurídica tenía base de gobernador, el rey. Lo que se hacía se debía cumplir, tal cual mandaba la aristocracia gobernante en ese tiempo. Se consideraba que muchas de las interpretaciones ya venían con ejercicio de solvencia, tratándose así a un estudio que no solo la interpretación podía verlo, de manera que esto se pretendía, sino que el criterio de interpretación se daba de la forma que los juriscultores, consultores romanos interpretaban de una manera oficial las leyes y sus opiniones eran consideradas fuentes del derecho. A continuación voy a dar pase a mi compañera que dará su tema. Gracias. La interpretación jurídica y modelos de interpretación. La interpretación jurídica juega un papel muy importante en el ámbito de las disciplinas del derecho. Ciertamente, al interpretar una norma jurídica, podríamos llegar a importantes conclusiones, como establecer qué parte tiene el derecho de propiedad sobre un bien, o si un individuo es culpable o no del delito que se le imputa. Todos interpretamos, lo hacemos en todo el tiempo. Al cruzar un semáforo en verde, al reproducir una serie o una película, mediante un proceso cognitivo llamado interpretación. Para continuar, definimos interpretar. Dar o atribuir a algo un significado determinado y en contexto jurídico, dotar de un sentido, dar un significado a un enunciado normativo. Este enunciado es lo que está escrito en los cuerpos normativos, en las leyes, en los códigos legales y norma jurídica es la interpretación de lo que está escrito. En la mayoría de las cosas, aplicar una determinante palabra significa una interpretación de aquella. Y es lo que sucede con la jurídica. Estos criterios de interpretación y más aún interpretación jurídica permite tener una noción de la norma o ley que se quiere primero interpretar, para así saber con exactitud qué quiso decir o reglamentar. En la gran parte sabemos que la ley es bien marcada en su definición y puntual en sus acciones, por lo que es necesario recurrir a complejos procesos de interpretación. Pero en algunos casos, por la complejidad o ambigüedad de la misma, se requiere de una interpretación más exhaustiva y de análisis profundo para determinar el objetivo de la interpretación de la ley. Y este es el punto que se debe manejar como ejemplo para determinar si una ley o norma sigue vigente o ha sufrido alguna derogatoria. A continuación, la interpretación jurídica permite tener métodos de los cuales hace un uso de criterio y análisis de ella. Para la interpretación adecuada, los métodos son los siguientes. Método literal. Es aquella que trata de comprender una interpretación de forma semántica, sintaxis, gramática, prestando atención a su interpretación formal y ambigua. El proceso de interpretación consiste en averiguar lo que la norma denota mediante el uso de las reglas lingüísticas propias del entendimiento común del lenguaje escrito, en el que se haya producido la norma. Salvo que los términos utilizados tengan algún significado jurídico específico y distinto del común, en cuyo caso habrá que averiguar cuál de los dos significados está utilizando dicha norma. El método ratio legis permite la interpretación de una forma que está conectada con otra información de la cual está integrada a otra interpretación, vinculándose a sí mismo. Lo que quiere decir que la norma es que se obtiene desentrañando su razón intrínseca, la que puede extraerse de su propio texto. La razón de la norma es el fundamento que ella tiene, pero determinado a partir de la norma misma, no de otras fuentes. El método histórico permite tener un análisis de interpretación pasada, la cual lleva un lapso de lo que se ha utilizado por base de documentos, informes, actas, etcétera, que dieron origen al texto interpretado. El método sociológico
permite una interpretación de lo pasado con lo actual, lo cual para ser integrado en la actual cadena de la sociología, el jurista tendrá que ver la manera interpretada, ya sea léxica, gramática o en otras funciones que esté encadenada a la interpretación. Se basa en el principio de que todo derecho debe tener un vínculo de coherencia con la sociedad junto a sus normas interpretadas dentro de ellas. En el método sistemático por comparación de normas, consiste en esclarecer dando una interpretación en busca de principios o conceptos que están claros en otras normas y que no están claramente expresados en ella. Encuentra el significado de las normas a través de la relación con otras normas del mismo sistema jurídico. El método sistemático por ubicación de normas, su interpretación debe hacerse teniendo en cuenta el conjunto, subconjunto, grupo normativo al cual se haya incorporado la norma a fin de que su qué quiere decir sea esclarecido por los elementos conceptuales propios de tal estructura normativa. Se funda en que las normas adquieren un significado por el ámbito de la legislación en que se encuentran. Las apotemas jurídicas son proposiciones o argumentos tópicos que ayudan a resolver puntos concretos para que los métodos de interpretación no tienen respuesta. Los apotegmas son proposiciones interpretativas válidas por sí mismos. Aquí unos ejemplos. Lo accesorio cede a lo principal y nadie puede tener el derecho que no tiene. A continuación, mi compañera Silvana. Sí, buenas noches. Para continuar con el tema, me toca lo que son criterios y clases de interpretación jurídica. Para ello, vamos a empezar con un pequeño contexto, donde cada intérprete se pone en un punto de partida y se traza una dirección interpretativa, que es distinta a la de cualquier otro intérprete. Este intérprete puede asumir entonces diversos puntos de partida y diversos itinerarios para realizar su labor de interpretación. Dentro de estos tenemos a los criterios que son los que sirven para apoyo jurídico a la hora de interpretar las normas. Los criterios son los siguientes. El criterio tecnicista. Este criterio desentraña el significado de una norma jurídica a partir del derecho mismo. Su intervención de elementos extraños que sea técnicamente legal. Por ejemplo, aquí tenemos el Reglamento Nacional de Tasaciones. Se aplica tal cual en un valor de terreno donde ese Reglamento Nacional de Tasaciones ya tiene un valor para esa tasación de ese terreno. En lo que es el criterio axiológico, el intérprete adecúa su interpretación a ciertos valores que deben imperar. Por ejemplo, tenemos ahí a la ley del feminicidio, ¿no? En esta ley, que es la 29819, por el Código Penal indica que quien mata a una mujer, quien haya sido su esposo, su conviviente o su pareja en ese momento, será castigado con una pena privativa no mayor a 15 años si se demuestra que esa persona ha sido la que ha incurrido en el feminicidio. Tenemos otro criterio, que es el criterio teológico. En ese criterio, el intérprete busca en la interpretación una finalidad predeterminada. Por ejemplo, aquí tenemos el beneficio al adulto mayor. Hay una finalidad en este beneficio para aquellas personas mayores de 60 años. En el criterio sociológico, el intérprete adecua la norma a las características sociales de la población. Aquí tenemos en lo que es la ley de tributación el beneficio de pensionista para aquellas personas que tienen una pensión y ya son jubilados. En la ley de tributación indica que no pagarían el impuesto predial siempre y cuando su valor de predio esté dentro de las 50 unidades impositivas y tenga un solo predio. Tenemos también a los métodos de interpretación, que son procedimientos metodológicos en base a los cuales podemos esclarecer el significado de las normas jurídicas. Aquí está, por ejemplo, la ratio legis, que se aplica tanto en el criterio teológico y en el de interpretación. En este se toma de manera literal. Pasamos a las clases de interpretación.
En clases de interpretación tenemos, según el intérprete, hay 3 tipos de interpretación. Interpretación auténtica, es la que realiza el sujeto que aprobó la norma mediante otra norma esclarecedora. Por ejemplo, tenemos el caso de un congresista que explica una ley y quiere que sea esa ley aprobada ante el Congreso. 2, tenemos interpretación jurisprudencial. Es la que realizan los magistrados al administrar justicia. Aquí tenemos el caso en el Tribunal Fiscal, donde se basan a casos anteriores que haya dado un juez, ¿no? Y esta sentencia va a servir para un nuevo caso. Interpretación doctrinal es la que realizan los estudiosos del derecho. Por ejemplo, aquí se toman la interpretación de juristas que encontremos en artículos o libros, ¿no?, referentes al derecho. Ahora pasamos a la interpretación según el resultado. Según el resultado puede ser interpretación estricta y restrictiva. La estricta es aquella que atribuye el significado exacto de las palabras que componen la norma. Por ejemplo, tenemos a la determinación del impuesto predial. Aquí, en este concepto de determinación del impuesto predial, se toma tal cual si un contribuyente o un administrado tiene un solo predio o más predios, la fórmula que se va a tomar es para la suma total de aquellos predios que tenga. Por eso es que es una interpretación estricta, tal cual. La interpretación restrictiva es la que aparta algunos de los significados de la norma para buscar el espíritu de la norma. Aquí se considera, por ejemplo, al adulto mayor, ya que solamente se le da a las personas que hayan cumplido exactamente 60 años y que cuenten con un solo predio, y que sus ingresos no sean mayores a una OIT. También tenemos a la interpretación extensiva, que es aquella que al interpretar añade significados a la norma. Por ejemplo, tenemos a lo que es la familia, ¿no? Antes se consideraba familia a hombre y mujer, pero al día de hoy, familia también se le considera a otros caracteres, no a otros caracteres, sino a varón con varón, mujer con mujer. También están luchando porque se les considere familia. Conclusiones. Las interpretaciones jurídicas nos van a permitir Las interpretaciones jurídicas nos permiten evaluar la jerarquía con la cual vamos a tener que interpretar ciertos criterios, para lo que nos ayudará a entender las normas y leyes en las que estamos encaminando como juristas y profesionales de enseñanza en el derecho. Le doy pase a mi compañera. Gracias, compañera. Bueno, como conclusión, hemos hecho varias desenlaces al tema que hemos compartido en esta estructura. Podemos concluir que la interpretación tiende básicamente a comprender el pensamiento del legislador, ya que la ley es obra suya. En tal sentido, lo que hay que interpretar es el texto de la ley en consonancia con el ordenamiento jurídico y de acuerdo con su genuinidad, significado. Dicho a esto, de la interpretación podemos rescatar también que consiste en extraer el significado y la extensión de la norma en relación a la realidad. Es una operación lógica jurídica que se dirige a distribuir la voluntad de las leyes en función de todo ordenamiento jurídico y las normas superiores de cultura, a fin de aplicarla a los concretos de la vida real. También consideramos que se puede interpretar una norma de distintas formas. En consecuencia, es probable que estas interpretaciones estén sesgadas según el interés de las partes. Nuestra postura como estudiante a esta hipótesis del tema
de la Facultad de Leyes, nos permite evidenciar el tema de cómo la interpretación jurídica juega un papel importante en los diversos campos de nuestro prospecto, lo cual ayuda a entender con el tiempo el ejemplar de cómo funcionan tales criterios de la norma jurídica y modelos de interpretación. Bueno, con esto hemos concluido al tema expuesto, docente, y esto es todo. Muchas gracias, compañeras. Gracias por todo.